Buenas tardes, Moisés y Carlos. Vamos a iniciar, porque ya son los 5 minutos reglamentarios que se dan para la citación. Si ustedes recuerdan, el último día de clases estábamos haciendo el señalamiento del uso de la prueba indirecta. Y hoy precisamente, bueno, habíamos hecho ya una demostración. Precisamente el teorema decía que las rectas L y M se intersectan y la intersección era en un solo punto. Entonces aquí hicimos la demostración haciendo la comprobación de la lógica de la prueba indirecta y ahora vamos a continuar con esta otra. Aquí, en el caso de aquí, el teorema dice si dos rectas perpendiculares a la misma recta, eh, vamos a ver, si las dos rectas, lo que hay algunas personas que creo que quieren ingresar. Ah, no, ahí estamos. Si las dos rectas son perpendiculares, aquí me hizo falta aquí, son perpendiculares a la misma recta, las dos rectas son paralelas, prácticamente. Entonces, al momento de utilizar las dos, yo aquí estaría señalando precisamente el entonces, en la parte del sí entonces. Entonces, al momento de afirmar. Bueno, entonces lo que nosotros podemos hacer es iniciar con el paso 1 de la prueba indirecta, que era formular los datos y la prueba a partir de la hipótesis de la conclusión de una posición sí entonces. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en el paso 1, pues es encontrar lo dado y el pruébese. Vamos a ver cuál sería lo dado. Entonces acá dice si dos rectas son perpendiculares a la misma recta, las dos rectas son perpendiculares, son paralelas, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es llamar a las dos rectas de alguna manera. Vamos a llamar a K y a M. Entonces, K y M son perpendiculares. Recuerden que esta es la forma de representar las perpendiculares. Lo otro podríamos señalar para la construcción ¿cómo se llama? De otra situación, porque la idea es que tengamos una base eh, para poder señalar dos rectas. Porque yo puedo señalar que estas dos son perpendiculares. Entonces hay que buscar una tercera que sea perpendicular a esta para señalar que las dos son paralelas. Entonces yo estoy diciendo aquí K es perpendicular a M. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar otra recta para decir que también es perpendicular a M. Y por lo tanto, al momento en que estoy señalando que estas dos son perpendiculares a M, esto significaría que K es paralela a L. Entonces, esto sería lo que nosotros tendríamos. Ahora, si nosotros quisiéramos ver esto en un esquema, pues nosotros estaríamos señalando aquí nuestra recta M. Aquí tendríamos nuestra recta M. Y a partir de nuestra recta M, aquí tendríamos y nuestra recta, vamos a ver, nuestra recta L. Vamos a dejarlo con que esto sigue. Perdón. Híjole. Creo que lo puse al revés. A ver. Esto continúa. Esta sería la recta K y esto continúa y esta sería la recta L. Y ambas son perpendiculares. Entonces esta sería K, esta L y esta la recta M. Pero como nosotros lo que buscamos es empezar a utilizar la prueba indirecta, entonces nosotros vamos a ir buscando alguna situación donde nos ayude a contradecir esto. Porque recuérdense que el paso 2, según lo que tenemos acá, es supóngase la negación de la proposición contenida en la prueba. O sea, una suposición de la prueba indirecta. Eso es lo que nos dice en este caso. Entonces vamos a comenzar señalando la suposición. Entonces lo que vamos a decir en el paso 2
es que suponer que aunque se den que estas son perpendiculares, eh, K no es paralela a L. Eso es lo que nosotros vamos a decir, que K no es paralela a M. O sea, que va a haber en un momento, vamos a encontrar que K, si no son perpendiculares, esto significaría que K y que L se unirían en un punto. Eso es lo que vamos a utilizar como su... Lo que negamos es lo que supuestamente vamos a probar. Exactamente, esa va a ser nuestra negación. Bueno, entonces aquí ya comenzamos con nuestra situación de utilizar la T que nosotros señalamos para poder justificar. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Entonces aquí vamos a poner las afirmaciones. Vamos a correr esto un poquito más arriba. Las afirmaciones y las razones. Entonces, aquí comenzamos con lo primero. K no es paralela a L. Y esta sería por la suposición de la prueba indirecta. Lo que vamos a hacer, y eso sí lo estipulamos también el último día de clases, que aquí vamos a poner pasos porque algunas veces vamos a tener que afirmar a partir de la raíz de algo que señalamos acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a decir que este punto es la letra C. Entonces, saliendo de la suposición, diríamos que K y L intersecan en un punto, en el punto C. Y este sería un replanteamiento del paso uno. O sea, que por eso es de que nosotros necesitamos ponerle número a esto para que vayamos entendiendo bien todo esto. Entonces, si yo digo que K y L no son perpendiculares, entonces K y L se van a intersecar en un punto C, lo cual formaría que en este caso tendríamos un tipo triángulo en este caso, ¿verdad? Que podríamos tener en esta situación. Entonces, podríamos decir alguna parte para que esto nos ayude a señalarlo. Vamos a ponerle aquí a este punto A y a este punto de intersección que va a ser B. Entonces se señalaría como un tipo triángulo. Entonces vamos a decir, se forma el triángulo ABC. Que esto que estamos utilizando es por la definición de triángulo, porque tenemos, ¿cómo se llama? Eh, tres rectas que se juntan en los vértices. Entonces, esta va a ser por la definición de triángulo. No, ahora miremos qué más podríamos decir. En el caso del paso 4, podríamos ir pensando en los ángulos. Que la medida, que esto nos va a servir bastante, vamos a poner en construcción aquí a otro punto que vamos a llamar D, pero en la medida del ángulo DAC, que es el que vamos a tener aquí, DAC, y el ángulo, ¿no? Y tenemos también otro ángulo que podemos formar, que va a ser el ABC. ABC. Entonces, si en este caso esto significaría que vamos a tener que un ángulo va a ser diferente al otro. Entonces, en este caso vamos a decir en la medida del ángulo ABC. Este sería mayor a este. Vamos a colocarlo de esta manera para ir señalando que los ángulos tendrían que ser distintos. Entonces, esto sería teorema. ¿Y por qué lo aseguramos? Por el teorema del ángulo externo. Porque si ustedes se dan cuenta, este ángulo que tenemos acá es externo. Y por lo tanto, este ángulo que nosotros tenemos acá ya sería interno o no continuo.
Entonces, por eso de que en el caso de aquí estamos señalándolo por el teorema del ángulo externo. Entonces, nosotros aquí podríamos decir, y aquí enunciamos una de las premisas, podemos decir que K es perpendicular a M. Y también podemos decir que L, bueno, lo estamos poniendo cursivo, L es perpendicular a M. Esto es una justificación dada, porque eso nos lo están diciendo al inicio. ¿Qué más podríamos pensar en este caso? Si K es perpendicular a M y L es perpendicular a M, ¿qué más podríamos pensar? Que el ángulo eh, que nosotros tenemos acá, que va a ser el DAC, y el ángulo ABC, ¿qué serían? Rectos. Ángulos rectos. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Por la perpendicularidad, ¿no? Por la perpendicularidad. Un día tiene eso es chiquito. Bueno, entonces vamos a continuar aquí los otros pasos. El paso 7, ¿El pequeño? El chiquito. que podríamos señalar, Es el chiquito, el viejito. si, vamos a ver, ¿Por qué no sirven? si tenemos que la medida del ángulo DAC es igual a la medida del ángulo, vamos a poner aquí, no puse medida, la medida del ángulo ABC, que podríamos señalar esto como que son iguales. ¿Y qué nos ayudaría a justificarlo? A ver, algo que ustedes piensen para justificarlo. Que todos los ángulos rectos son congruentes. Por lo tanto, aquí encontramos la contradicción. Miren, aquí estaría la contradicción de este con este. Aquí ya se está contradiciendo ya algo. Entonces ahí, al momento en que nosotros llegamos a hacer una contradicción, entonces nosotros decimos, bueno, entonces no se llega a esta situación de que hay un punto en común. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra conclusión? Que K y L son paralelos, o sea, se afirma la suposición en este caso, ¿verdad? Y esta sería la lógica por la prueba indirecta, que nos ayudaría a justificar esta situación. No sé si hay alguna duda con respecto de esto. Pueden ir preguntando. Y buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Eh, yo la verdad entré un poco tarde por cuestiones de salud, pero pues la verdad que sí, pues está muy perdido esto, la verdad. Va, no se Honestamente. preocupe. Dígame, ¿dónde se perdió para Ah, guiarlo pues, desde... no, yo prácticamente yo entré hasta casi cuando estaba usted viendo cuando puso la definición del triángulo, casi que de ahí yo entré, pero ya no le capté mucho, pero sí, ya, pues, o sea, ¿qué le digo? Sí le seguí más o menos la secuencia, solo que obviamente sí está ya un poco extenso la solución, pues eso quería Ah, ya. referirme. Sí, no, en este caso, pues nosotros ya, mientras más vayamos asegurando, más vamos a ir necesitando unas situaciones. Inclusive, si usted se da cuenta, nosotros tenemos que hacer objetos que fueron de construcción para simular esta situación. Esta es una construcción que nosotros estamos colocando para que nos ayude a demostrarlo por la prueba indirecta, ¿verdad? Entonces, la situación es aquí que nosotros necesitemos las diferentes herramientas para que la podamos. Sí, sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Disculpe, licenciado, esa construcción que se hace, se podría hacer de nuevo como otro diagrama
para ayudarle a uno, porque cuando uno llega a esa contradicción, bueno, a la negación, y uno dice que K y L, y K es paralela a L, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, lo miraría uno como contradicción cuando dice que la medida del ángulo DAC, pero en el esquema nos perdemos porque el DA choca con la K y la C no la miramos, entonces habría que hacer un diagrama Ya. más. Es que en este caso, mire, yo creo que está confundiéndose en lo siguiente. Es que recuérdese que las rectas nosotros las ponemos en minúscula Sí, sí, sí. Entonces, y los puntos son con mayúscula. Entonces, en este caso, el ajá, ángulo no sería decir el de la recta L, sino sería los puntos. El DAC, sí. porque esta es esta recta, ¿verdad? Por eso era el de AB. Sí, no, yo le capto, pero digo, tal vez de repente la pregunta, la propuesta o la pregunta es, ¿podríamos de nuevo hacer un dibujo, la nueva construcción, haciendo la recta M, haciendo la recta K, pero ya inclinada, buscando el punto C desde, ¿verdad? Desde el punto A? Ah, sí. Mire, pues lo que pasa de que sí se podría hacer, pero la situación es de que como la idea es de que nosotros tengamos que partir de esto para llegar a la suposición, entonces nosotros construimos como que si fuera normal. Entonces lo que nosotros buscamos ya después es cómo ir a contradecir esto. Tal vez algo que lo que usted está pensando sería algo así, no sé. Usted me comenta, algo así. No sé si es así, Viva y Carlos. Exactamente. Sí, Ahí tenemos en la punta del iglú, del kiosquito de los indios, en la C y la A sí, y la línea. Sí, pero pues se entiende, ya cuando. tal vez lo que podría poner es lo que se está diciendo aquí y a la par colocar la construcción a base de la suposición, ¿verdad? Sí, es que fíjate que le comento que cuando yo estaba viendo el esquema dije, ¿y de dónde salió? Me perdí en lo que estaba diciendo usted, me perdí Ujú. en la colocación del punto C, Sí, que era pues, la negación de una recta paralela, porque las paralelas nunca se juntan, pero si no fueran paralelas, en algún momento se van a juntar, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces, lo que me quedaba es que esta recta M, la recta L, perdón, ya se inclinaba, salía de B, pero se juntaba en C. Ujú. Entonces, vi la mariposita así, pero dije, o no le gustó el dibujo, ¿qué pasó? Pero hasta No, después empecé a agarrar está bien. Inclusive, pues a la hora de hacerlo aquí, usted puede ver inclusive mejor de que este ángulo externo es mayor a este interno, no contigo. Esto también lo pues, puede tener. esa parte que estamos viendo ahí, ¿verdad? Exacto. Porque el ángulo, el DAC es externo al, al triángulo. Entonces, sí, sí, ya empieza a encontrar uno las razones de los teoremas. ¿Cómo le cuesta a uno encontrar eso? Y todavía. No, mire, pues lo que puede hacer es, Yo, haga el esquema de lo que tiene dado ujú, y ya después, al momento de ya tener la suposición, tal vez hacer un nuevo esquema como lo que nosotros hicimos acá. un- Aquí nosotros hicimos el esquema de lo que teníamos dado y aquí hicimos el esquema de lo que se tenía que suponer. ¿Estamos? sí, ¿verdad? Entonces, perfecto, gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces, como les digo, nuevamente la idea aquí es ir a empezar a utilizar pruebas. Y yo de estas que ustedes tienen acá, voy a pedirles que de las 10 que tengamos acá, ustedes elijan 3 para hacer, nada más. 3 para hacer. Ahora, bueno, si quieren tomen captura, aunque yo les voy a mandar siempre el PDF, pero si quieren tomen captura. Ustedes me dicen cuando ya. ¿Ya? Ya, gracias. Muy Ya, bien. gracias. Bueno, continuemos. En este caso de la 11 y 16 dice se llegará a una contradicción en la prueba indirecta. Entonces aquí hay un ejemplo que se señala
y la forma, y no forma una contradicción en estas situaciones. Aquí les voy a pedir de esta sección a esta sección que hagamos 2, de la 11 a la 16. ¿Me señalan cuando ya? Bueno, me imagino que ya. Ahora en esta, de la 16 y de la 17, 18, vamos a hacer la 16. Aquí dice selecciona la proposición que está en contradicción con la proposición dada. Entonces aquí ya nos están dando esta y escríbase una proposición que contradiga las proposiciones del 19 al 23. Entonces aquí es lo que le están pidiendo a usted es que haga la suposición. Entonces aquí solamente van a seleccionar 2. Y acá de los ejercicios de 24 a 27 dice, formúlese la suposición que usaría en la prueba indirecta del teorema dado. Aquí solamente va a tomar, bueno, aquí va a tomar uno de todos estos que tiene acá. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado. Perfecto. En esta sí la tenemos que hacer, o sea, aquí nos está dando ya la situación. Entonces aquí nos ponen las pruebas, nos hace como que la construcción inicial y nosotros tenemos que llegar a la conclusión a partir de ahí. ¿Estamos? ¿Ya tomaron la foto? Sí, Lic. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema que se llama rectas y planos paralelos. En este caso de las rectas y planos paralelos, primero vamos a comenzar con las definiciones básicas. Tenemos siempre la situación de la configuración epistémica cognitiva que les he comentado, que es parte del enfoque ontosemiótico. Tenemos la parte gráfica, la parte descrita y la parte de definiciones. Entonces, aquí es donde se puede observar, y aquí es donde dice que tenemos que la recta L, que es la que tenemos, y la recta M, que es la otra que tenemos acá, no están en el mismo plano y no se intersecan. Entonces se denomina rectas alabeadas. La recta L es paralela al plano A, que es lo que nos está diciendo en este caso, y los planos A y B no tienen puntos en común. Son planos que son paralelos. O sea, sería como que si yo tuviera dos estantes, ¿verdad? Están separados el uno del otro. Entonces aquí nos dice la definición que dice que las rectas alabeadas son dos rectas que no se intersecan y no están en el mismo plano. Esa sería la definición. Entonces, ustedes, como les he dicho, vayan anotándolo para que ustedes tengan una justificación para ir señalando las diferentes situaciones. Otra definición es que una recta y un plano son paralelos si no tienen puntos en común. O sea, si no tenemos algún punto donde se intersecan, estos serían paralelos, como los que podemos ver en A y B. Son paralelos. Ahora, Disculpe, licenciado. ¿Podría generalizarse que todas las rectas en un plano son alabeadas de otro plano? y bueno, es que lo que pasa que No. esto depende porque puede ser que hayan dos planos que sí se intersequen. No, pero tendríamos que ser, tal vez habría que aclarar que los planos son como las gavetas, esos estantes que tenemos. Ah, bueno, Entonces, en todas las este caso rectas, sería para cuando son paralelos, ¿verdad? sí, todas las rectas del plano A son alabeadas del plano B, Exacto, si estos son paralelos. exacto. Siempre Gracias. asumiendo que estas serían paralelas. Ahí estaría la condición, ¿verdad? Sí, es que la pregunta es, en el fondo es porque yo podría tener aquí sobre el plano la recta M, la podría tener en dirección horizontal y no ser paralel Así no porque ser usted siempre. podría tener, por ejemplo, la recta L en esta parte.
que está aquí. Y la recta M en esta parte que está aquí, que no se toca, mire, porque uno está arriba del otro. Exacto. ¿Ya? Bueno, gracias. Sí, gracias. Muy bien. Entonces acá dice los planos paralelos son planos que no tienen punto en común. Que eso es importante señalarlo y por favor apuntarlo para sus pruebas, ¿verdad? Bueno, entonces, como les digo, las definiciones nos ayudan porque nos ayudan a justificar diferentes situaciones. Y aquí hay otras cosas muy importantes. Por ejemplo, los ángulos interiores, los ángulos exteriores. En este caso, aquí nos dice que la recta L, que es la que tenemos acá, intersecta a la recta M y la recta N. Obviamente ustedes están notando en esta situación que N y M no necesariamente tienen que ser paralelas, perdón. Entonces aquí dice la recta L intersecta a las rectas M y N en dos puntos diferentes y forman ángulos interiores y exteriores. A L se le llama, a esta L, como pasa a través de las dos rectas, se le va a llamar la recta transversal. Entonces, una transversal es una recta que interseca a dos rectas coplanares que están en el mismo plano en dos puntos diferentes. Entonces puede ser que este esté para acá, este esté para acá, no necesariamente estén rectos precisamente. Entonces esto sucede tanto en los ángulos interiores, que ustedes pueden ver que los ángulos interiores son los que están dentro de las dos rectas que tenemos acá. Ahora, los ángulos exteriores son los ángulos que están afuera de la intersección que nosotros podemos tener en los dos. Entonces, mirándolo de esta situación, dos rectas que son cortadas por una transversal forman ángulos importantes para el estudio de las rectas paralelas. Por ejemplo, en el caso de acá, de la recta 1 y del ángulo 1 y del ángulo 4, estos ángulos son denominados ángulos interiores porque están dentro ¿cómo se llama? De la transversal y los dos ángulos que están afuera y que están intersecándose dentro de esta recta. Y el ángulo 2 y el ángulo 3 son ángulos alternos interiores. Entonces, estas serían las dos situaciones que podrían verse en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los ángulos alternos interiores? Que sería en esta representación el 1 y el 4 y el 2 y el 3. Son dos ángulos interiores con diferentes vértices en los lados opuestos de la transversal. Entonces, aquí podemos ver estas situaciones. Estas dos son ángulos alternos interiores porque están en vértices opuestos. O sea, aquí tengo mi transversal. Este vértice es opuesto a este vértice. Y este vértice es opuesto a este vértice, que es lo que está señalando esta situación. Y también están los ángulos exteriores, que son ángulos que ustedes pueden observar, que son los que están prácticamente fuera de las partes de las dos rectas que tenemos acá y la recta que tiene dos puntos en común. De igual manera en este caso. Entonces a estos se le conocen como ángulos alternos exteriores. Ahora su definición. ¿Cuál es la definición de los ángulos exteriores? Son dos ángulos exteriores con diferentes vértices en los lados opuestos de la transversal. Ustedes se dan cuenta que aunque este esté afuera, está a mi derecha y este está a mi izquierda de la recta transversal. Y inversamente en el caso de... Licenciado, Sí, sí, sí. licenciado, disculpe la molestia. En esta definición, los ángulos exteriores, no debías decir aquí ángulos alternos exteriores. Sí, sí, se tendría que ser de esa manera. Ángulos alternos exteriores. Porque los ángulos exteriores, yo creo que en la definición que teníamos anterior decía otra cosa. Sí, No sí, los... pero es que estos son interiores. Entonces, la otra sería alternos exteriores.
tal vez agregar aquí alternos, ¿verdad? Sí, gracias, mi hermano. Muy bien. Entonces, en el caso de los ángulos correspondientes, ¿cuáles serían los ángulos correspondientes? Si ustedes observan, son los que tenemos prácticamente en las partes opuestas de las dos rectas que están con la transversal. Entonces, aquí hay 4 pares de ángulos correspondientes. El 6 y el 1, y el 6 y el 4 y el 7. Estos serían ángulos pares, porque son opuestos por el vértice prácticamente, y son correspondientes. Por ejemplo, el ángulo 6 y el ángulo 4, estos son correspondientes, y también el ángulo 1 y el 7 también son correspondientes. El ángulo 5 y el ángulo 3 son correspondientes, y el ángulo 2 y el ángulo 8 son correspondientes. Ahora miremos qué significa los ángulos correspondientes. Son los que están en el mismo lado de la transversal. O sea, en este caso, si nosotros ponemos nuestra transversal acá, podríamos ver los lados derechos y el lado izquierdo. Entonces, en este caso, el 6 y el 4 son correspondientes, y el 1 y 7 son correspondientes porque están en el mismo lado de la transversal. Uno de los ángulos es un ángulo exterior, y el otro es un ángulo exterior. Por ejemplo, en el caso del 4, del 6 y el 4, ¿cuál sería el externo y cuál sería el interno? El externo sería 6 y el interno 4. Interno 4. Igual en el caso de los demás, ¿verdad? Ahora, en el caso de aquí, como solamente es ir conociendo términos, aquí lo único que ustedes tienen que ir señalando es, por ejemplo, citar 4 rectas que sean alabeadas con la recta AB. Citar 6, aquí no hay que hacer nada de procedimiento, sino solamente es citar a raíz de las definiciones cuáles serían las partes que estemos acá. Entonces aquí solamente vamos a hacer una de las 6. De esta parte que tenemos aquí, también vamos a hacer una de las 2. Ustedes van a ir eligiendo cuál es más fácil para ustedes. En el caso de acá, aquí vamos a hacer la 9 y la 11. La 11, que podrían verse. Ahora, esto, miren, Disculpe, ¿no podría regresar al anterior? claro. Ahora, hay un proyecto que también sería bonito en que ustedes pudieran hacer con sus estudiantes. Con ustedes va a ser un poco difícil por tiempo. Me hubiera gustado, pero por tiempo creo que va a ser un poco difícil. Es hacer este periscopio. Precisamente es colocar con rectas para poder visualizar los objetos a raíz de esto. Pero esto ustedes lo pueden hacer con sus estudiantes de tal manera que vayan viendo ángulos, que vayan viendo rectas, que vayan viendo todos los conceptos que se han estudiado. Bueno, Gracias, licenciado, perdone. dígame. Sí, esta tarea es como las primeritas que hicimos, que solo es de, por decirlo así, señalar lo que pide el ejercicio. O sea, por ejemplo, si te 2 ángulos alternos e internos, yo puedo decir, por ejemplo, un ángulo alterno en el 11, por ejemplo, un ángulo alterno externo, ¿qué pasó? Aquí, ahora en el 11 que estaba, en el 11. Ah, en el 11. Ajá. Por ejemplo, acá dice, cítese 2 pares de ángulos alternos internos que incluyan al que dice, no sé, lo canso ahí, a la diagonal 14, ¿cierto? Sí. Algo así, ¿verdad? Bueno, Sí. entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el ángulo alterno y externo podría ser, por ejemplo, así el 1, el 14, un ejemplo, ¿no? O sea, puedo yo colocar solo así nomás, y no requiere justificación como No, no, es ir con base a la definición que usted vaya citando la situación. Entonces, por Ok. ejemplo, ya que usted señala que va a utilizar eh, unos ángulos, usted diga, esto es por la definición, por eso de que se puede señalar estos valores, esto es por la definición, señala tal cosa. Ok, ok. Pero ya no, o sea, ya no sería con demostraciones, solo No, nomás no, es no, señal. no, porque aquí solamente se está hablando de definiciones básicas acerca de conceptos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir visualizando a partir del ¿Ya lo vio? concepto, señalar esa situación.
Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Va, ahora miremos en el caso de de la siguiente. Ahora, también hay un postulado sobre las rectas paralelas. Y aquí se cuenta con tres métodos que están relacionados y podrían ser las siguientes figuras que podemos observar, que tenemos dos rectas precisamente y una transversal. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un ángulo que bueno, que nos están señalando que tienen la misma magnitud. Y también aquí tenemos otra situación que nos está señalando que estos ángulos son congruentes. Pero en el caso de la tercera, que tenemos internos, estos dos que están en el mismo lado de la transversal, estos sí no son congruentes, ¿verdad? Son valores que puedan ser eh, ángulos suplementarios, porque si este que tenemos acá es congruente a este, entonces la suma de este con este serían complementarios. Por lo tanto, este con este serían complementarios. Pero vamos a ir viendo algunos postulados. Por ejemplo, el postulado de la recta dice, dados una recta L y un punto P, que no está en la recta L, entonces existe solo un punto, solo una recta, perdón, a través de P que sea paralela a L. En este caso tendríamos que esta es paralela a esta, por estos mismos postulados de las rectas que está señalando en este caso. Por eso es de que se está poniendo esta recta punteada, porque esto podría ser algo que solamente nos ayude como un tipo de construcción, ¿verdad? Que podríamos ir señalando en este caso. Ahora, aquí hay una cosa que es importante que tengamos que señalar, y es que los postulados son axiomas que no necesitan comprobarse, sino que ya lo podemos, a partir de esta situación, poder utilizarla para justificar un procedimiento, que eso sí es importante. Bueno, miremos la siguiente situación. Aquí tenemos el teorema. Dice, dadas las rectas PQR, si PQ son paralelas, si en P y Q son rectas paralelas y en Q y R son rectas paralelas, entonces P y R son paralelas. Entonces comenzamos, vamos a poner el símbolo de paralelas. Vamos a colocarlo por aquí. Entonces vamos a colocar que esta sería nuestra recta. Vamos a ver aquí. Esta sería nuestra recta P. Vamos a copiar siempre la misma situación para que no perdamos el ángulo. Entonces, aquí estaríamos diciendo que esta sería la recta P, esta la recta Q y esta la recta R. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahí es hacer la demostración. Entonces, tomando en consideración lo que estaba señalando su compañero, es importante que no solamente hagamos la situación como la que se nos está dando, porque lo vamos a hacer por prueba indirecta, sino que después nosotros hagamos algunas rectas donde se puedan intersecar. Entonces, comencemos con el paso 1, señalando el dado y pruébese. ¿Cuál sería lo dado y cuál sería lo pruébese? A ver, ¿qué nos están dando? Que P y Q son paralelas Ajá, y que también Q y R son paralelas. ujú, Lo que nos piden es que probemos que P y R también son paralelas. exactamente. Pero aparte de señalar que son paralelas, tenemos que señalar que aquí estamos asumiendo que estas son distintas.
Ahora aquí lo que queremos probar, como dijo su compañera, era que P es paralela a R. Entonces ahí podemos comenzar con eso. Ahora en el paso 2, nosotros comenzamos contradiciendo. En este caso, ¿cómo contradecimos? ¿Qué es lo que contradecimos? A ver, si se recuerdan. P no es paralela a R. Que P no es paralela a L, a R, A perdón. R. A R. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Colocar algún grado de inclinación en este caso, podríamos tener, y algún grado de inclinación en este caso que podríamos tener para ir señalando esta situación. O sea que va a haber un punto donde se van a intersecar. A este punto lo vamos a llamar A para poder ir simulándolo en este caso. Entonces, a partir de aquí comenzamos con la lógica, con la parte de ir señalando esta situación e ir utilizando ya la construcción. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a subir un poquito más esto. No creo que nos vaya a quedar espacio aquí. Si no, pues usamos la otra hoja. Entonces, aquí tendríamos nuestras afirmaciones y nuestras razones. Entonces, aquí en el paso 1 comenzamos con la contradicción, señalando que P no es paralela a R. Y esto sería por qué cosa? Por su posición. ¿De qué? De la prueba indirecta. Recuérdense de esto. Siempre comenzamos con la suposición de la prueba indirecta. Ahora, a partir de esta, nosotros hacemos un replanteamiento. Nosotros diríamos, ya que estamos diciendo que estos no son paralelos, ¿qué podríamos justificar acá? Que P y R tienen un punto en común. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Sí, sí, sí. Y esto sería por El punto A sería, replanteamiento del punto A. según el esquema que habíamos hecho, pues, los replanteamientos del punto 1. Del punto 1, perdón, del punto 1. Pero en el 2 que pusimos aquí, sí, que P y R tienen un punto, son comunes en A. Común en A, por ejemplo. Por Sí, eso era ahí está. la importancia del dibujo. Exacto. Ahora miremos acá. Bueno, nosotros podemos utilizar ya lo que nos dieron. ¿Qué nos dieron? Que P es perpendicular ¿a quién? A Q. Y esto nos lo dieron. También podemos decir en el punto 4 que Q es paralelo a R, porque también nos lo están dando. Esto ya son cosas que nos dieron para ir probando la situación. Entonces aquí en el caso de estas situaciones que nosotros podemos señalar es que la recta P y la recta R, en este caso, son dos rectas que pasan por el punto en común que señalaba a Carlos, que era el punto A, y son paralelas a la recta Q. Entonces aquí es donde nosotros encontramos una contradicción, porque nosotros estamos diciendo que P es paralela a Q y que Q es paralela a R. Entonces aquí es donde nosotros encontramos esa contradicción, mira, de que las dos rectas pasan por un punto común. Entonces estas son afirmaciones que nosotros ya tenemos. Y estas son afirmaciones del paso 3 y el paso 4. Ahí encontramos la contradicción, que la vamos a señalar con color recto, con color rojo. Aquí, así es como se puede señalar también la contradicción. Aquí hay una contradicción. Entonces, si esto se contradice, se afirma la conclusión que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, P y R son paralelas. Y esto se hace
prácticamente por la lógica de prueba indirecta. Y ahí estaríamos ya señalando esta situación. No sé si está claro esto, por favor, si no, pregunten. Si pudiera hacer otro ejemplo, le agradecería mucho. No, está bien, no se preocupe, sí lo vamos a hacer. Pero, ¿alguien más que tenga dudas? Por la construcción del esquema o por el mismo problema pueden surgir conclusiones más rápidas, ¿verdad? Porque el anterior tenía un poquito más Sí, claro, de claro. construcción. Entonces, ahí pone solo de esas suavecitas con pocas cosas en el examen. No, Muy bien. Bueno, miremos, bueno, miren, yo voy a hacer más pruebas para que ustedes lo tengan, eh, pero siempre vamos, permítanme un momentito, aquí tengo una hoja en blanco. Ahí está. Pero siempre vamos a tener nuestros ejercicios. Entonces aquí hay que utilizar postulados, hay que utilizar, ¿cómo se llama? Algunas situaciones que nos ayude para poder justificar. Entonces, en este caso de estas que tenemos aquí, vamos a utilizar, solo hacer una de las tres. Aquí hacemos las 5. Hay que hacer la número 5. No sé si puedo cambiar de pantalla. Sí, sí. Bueno, entonces en este hacemos la número 7, que ya es una prueba. Vamos a hacerlo por prueba indirecta. Que la idea es que vayamos practicando esto. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de esto, vamos a tomar la número 11. Entonces solo haríamos la 7 y la 11 de acá. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos a entrar a otras expresiones más que tengan que ver con las rectas paralelas. Entonces, hay que señalar que hay muchas situaciones donde nosotros podemos ver rectas paralelas. Por ejemplo, tal vez segmentos en el caso de una ventana rectangular, podemos ver que sus lados opuestos son paralelos, van hacia la misma dirección, ¿verdad? Entonces hay muchos ejemplos que nosotros podemos tener en cuanto a las rectas paralelas. Por ejemplo, hay escaleras que son rectas paralelas y hay otras que no son rectas paralelas. Sí, pero sin embargo, la idea de que no sean paralelas es que no encuentren tampoco el punto en común para que no tenga una unión directa. Ahora, aquí, en estas figuras, ¿cuál es la relación que podríamos encontrar en 1 y 2? Bueno, miremos acá en 1 y 2, si ustedes se dan cuenta, podríamos señalar, según lo que hicimos anteriormente, que estos son congruentes, prácticamente. Y pues aquí señalar también que dado que P y Q son perpendiculares, podemos señalar que al ángulo U1 y 2 son congruentes. Igual en el caso acá estamos diciendo que P y Q son paralelos y que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Nuevamente aquí nos señala que P y Q son paralelos y que el ángulo 1 es, es congruente al ángulo 2. Entonces aquí ya tenemos algunas situaciones que nos pueden ayudar a ir confirmando lo que habíamos visto en el anterior tema, que la congruencia al tener estos lados que son pares y que también son ángulos internos externos, porque por ejemplo en el caso aquí, si nosotros colocamos
Vamos a colocar las situaciones acá con otro color. Nosotros miramos en este ángulo y este ángulo, como son opuestos, estos son congruentes. Pero la inclinación que yo tengo acá es la misma inclinación que yo tengo acá. Por lo tanto, este ángulo es congruente a este. Y por ser pares, también estos son congruentes. Y lo mismo sucedería en los otros casos, ¿verdad? Por eso es de que vamos a hacer alguna demostración a partir de esta situación. Entonces dice, si dos rectas paralelas se cortan en una transversal, entonces los ángulos alternos internos son congruentes. Entonces eso es lo que nos está pidiendo en esta situación. Entonces vamos a hacer nuestras dos rectas que vamos a hacer en este caso. Y que aquí tenemos una transversal. Entonces vamos a ponerle nombre a las rectas paralelas, P y Q. Vaya. Y en este caso, pues aquí sería la recta R. Vamos a ponerle la recta R. Bueno, entonces, ¿qué podríamos tomar en el caso, en el paso 1, tomando esta situación que estamos observando acá? Que P es paralelo a Q, según el esquema que hicimos acá. Y que en este caso tenemos también ángulos que podríamos señalar que son los alternos internos. Por ejemplo, aquí vamos a tomar el ángulo 1 y el ángulo 2, que representaría a lo que estamos señalando aquí en rojo. Este y este. Entonces vamos a hacer la prueba de que estos son congruentes. Entonces esto sería lo dado. Y también otra cosa, que el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos alternos internos. Ahora miremos paso de lo de pruébese. ¿Qué sería lo que nosotros tenemos que probar? Que en el ángulo 1 y el ángulo 2, ¿qué sería? Que son congruentes, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que probar. Bueno, entonces, tomando siempre la afirmación de esto, ¿cómo podríamos señalar, cómo comenzaríamos con la prueba indirecta? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Cómo comenzaríamos con la prueba indirecta? Negando que el 1 y el 2 sean congruentes. Entonces, en este caso, el ángulo 1 no es congruente con el ángulo 2, no son congruentes. Entonces, comenzamos a partir de aquí, precisamente. Solo que vamos a utilizar el esquema que habíamos señalado con su compañero para poder hacer un esquemita que nos ayude a señalar que estos ángulos no son congruentes, porque aquí es lo que nosotros tenemos que tratar de ir haciendo. Entonces, podríamos señalar que el ángulo 1 que tenemos prácticamente acá es diferente a este otro ángulo. Pongámosle que este sea un ángulo diferente para poder ir señalando esta situación. Vamos a poner 2 y 1. Bueno, comencemos entonces con la construcción. Vamos a poner aquí nuestras afirmaciones y razones. ¿Qué es lo que comenzamos afirmando cuando hacemos la prueba indirecta? ¿Qué comenzamos afirmando? Lo que tenemos, El ángulo 1 lo que nos dan como datos, no es congruente al ángulo 2. no es congruente con el 2. Entonces aquí esto es por suposición de la prueba indirecta. Ahora, a raíz de esto que estamos haciendo acá, podemos ir buscando alguna situación que podemos ir teniendo acá. Y aquí en este caso lo que vamos a hacer es colocar alguna situación que podamos ir utilizando en este caso. Por ejemplo, que el ángulo 2 también cambiarle de nombre, pongámosle un ángulo 3 para que así podamos ir señalando esta situación.
Entonces, aquí podríamos decir de que el ángulo 1 es congruente al ángulo 3 y que el ángulo 1 y el ángulo 3 son alternos internos. Internos. Entonces aquí estaría paso 1, paso 2. Esto sería por construcción o por planteamiento del paso 1. Ahora, miremos en el ángulo, en el paso 3. ¿Y qué podemos seguir ayudándonos para esta situación? Porque eso es lo que tenemos que ir buscando, cómo ir señalando esta situación. En este caso, lo que vamos a hacer es ir construyendo a la hora de acá, de poder tener otra recta. Voy a poner aquí nuestra recta. Digamos, que sea diferente a esta, que por las mismas situaciones de que estos ángulos son diferentes, ¿verdad? Que el ángulo 3 que tenemos acá es diferente al otro. Entonces, esta sería, ya que llamamos a este P y Q, a este le vamos a llamar S. Entonces, aquí lo que vamos a decir es de que Q es paralelo a S. Y que en este caso tenemos un punto en común, que es un punto, vamos a ponerle aquí A, y aquí tendríamos A en este caso también. Entonces, que A precisamente está en S. Entonces, ¿cuál sería la justificación que podríamos decir? Aquí podríamos justificar algo. ¿Qué podríamos justificar? A ver, ¿alguna definición, algún concepto que hayamos utilizado? Vamos a ver en el caso de los ángulos alternos internos. ¿Qué dicen los ángulos alternos internos? A ver, ¿alguien que se recuerde? Sería mejor verlo. ¿No se recuerdan? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Si alguien lo encuentra, por favor me avisa. Bueno, aquí hay un punto importante. Dice, dado la recta L y un punto P que no está en la recta, existe una recta a través de P que sea paralela a L. Vamos a ver. Ángulos alternos exteriores, que sería ángulos alternos exteriores, que no es precisamente lo que nosotros estamos buscando, sino que son ángulos alternos interiores. Vamos a ver si tenemos aquí. Ángulos alternos interiores. ¿Qué es lo que nos dice? Son dos ángulos interiores con diferentes vértices en lados opuestos de una transversal. Eso es lo que nos dice precisamente los ángulos alternos interiores. Entonces, si en el caso que nosotros tenemos Ahí habría una... perdón, sí. Sí, yo creo que están, los que nosotros tenemos están en la misma, no están opuestos, están en el mismo lado de la, no sé, No, no, viendo, yo recuerdo que sí. viendo Vamos a el, ver, vamos a ver. Aquí está el 1 y aquí está el 2. eso en el otro. Pero, ¿qué Eso. otra cosa podemos decir entonces? Los ángulos alternos interiores nos dice si dos ángulos interiores con diferentes vértices en, eh, en lados opuestos de la transversal, o sea, en este caso, si nosotros tenemos la transversal, aquí ya están los ángulos interiores. Pero, ¿qué otra cosa podríamos ver en esta situación?
que si los ángulos alternos internos, alternos internos son congruentes, por ejemplo, si este ángulo es congruente a este ángulo, ¿qué podríamos decir de esto? Que las rectas tendrían que ser paralelas. Exactamente, ahí estamos en esta situación. Eso es lo que quería que señalaran. Miren, pues, si estamos diciendo que este ángulo y este ángulo son congruentes, entonces estas rectas tienen que ser paralelas. Entonces eso sería lo que nosotros podríamos señalar acá. Esto sería por ángulos alternos internos o interiores. Y hay otra cosa más que nos están dando, que nos dicen que el ángulo, o precisamente vamos a ver, permítame, que en este caso P es paralelo a Q. Esto me lo están dando, eso me lo dieron. ¿Qué otra cosa me están dando? Que el ángulo 1 y el ángulo 2 son alternos internos, que eso ya lo fuimos construyendo acá. Pero con esto último que tenemos acá, ahí es donde tenemos la contradicción. Miren, aquí es donde está la contradicción. Hay dos rectas que pasan en A. Que pasan por A. Y eso lo estamos afirmando en esto y en esto. En 3 y en 4. Entonces aquí hay una contradicción. Aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque hay dos rectas que pasan por A, en este caso. Y esa situación nos contradice porque aquí estamos viendo ya una tercera recta, que es por parte de la construcción, pero es por la misma situación que nosotros estamos utilizando por suposición de la prueba indirecta. Entonces, como aquí hay contradicción, nosotros decimos, bueno, entonces esto no es correcto, sino que lo correcto es lo opuesto. ¿Cuál sería lo opuesto? Que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Y esto sería por la lógica de la prueba indirecta. ¿Estamos claros ahí? Jóvenes. Sí, sí, gracias. Fíjate que realmente así el sí, sí, sí que nos dio aquel ahorita es el mismo sí, sí, sí que le doy yo, porque la verdad es que como hay que traer a colación definiciones, conceptos, nuevas construcciones, entonces realmente se entiende, al seguir los pasos, se entiende, al analizarlo se puede entender, ¿verdad? Pero fíjate que yo tengo una gran duda cuando nosotros hacemos en el paso 3 que nos dice Q es paralela a S. ¿Por qué estamos relacionando Q con la S como paralela? Es que, mire, pues, Y donde se juntan es en la P. va, está bien, mire, pues. Lo que sucede es lo siguiente, que en este caso nosotros estamos diciendo que P y Q son paralelas y que el ángulo 1 y 2 son ángulos alternos internos. Entonces, aquí esto prácticamente tiene una lógica, porque si estos son congruentes, entonces las dos rectas son paralelas. Pero si en el caso del ángulo 1 es diferente al ángulo 2, esto significaría que esta no tendría que ser paralela. Por eso pusimos esta S, para señalar que no son paralelas. Entonces, al momento de señalar que estos dos ángulos son opuestos, entonces hacemos una construcción auxiliar para poder señalar precisamente que estas son paralelas. ¿Y por qué? Y también cambié el ángulo aquí, le cambié el ángulo 2 a 3, porque al momento de colocar mi recta acá, ya podemos notar que estos ángulos no son congruentes precisamente.
Entonces, por eso les dije, vamos a cambiar, en lugar del 2, vamos a señalar 3 para que así se sepa que estamos tomando toda esta parte de acá. O sea, que son diferentes. Y eso fue por construcción de lo que estamos diciendo acá. Si yo digo que estos son congruentes, las rectas son paralelas, pero si yo digo que estos no son congruentes, entonces estas rectas no tendrían que ser paralelas. No sé si me estoy dando a Fíjate que entender. yo, Ajá. sí, sí, mire, pues, lo que me queda a mí la duda enorme es porque después llegamos al paso número 5, dice, hay dos rectas que pasan por A, pero las dos rectas que pasan por A son P y S, Ujú. y nosotros lo que estamos poniendo en el 3 es Q paralela a S. Sí, en este caso las dos rectas que pasan sería, si nosotros lo miramos en el original, Ujú. sería el P y el R. Esta recta también cuenta y esa es la situación. Ah, entonces ahora las rectas que están en el punto 5 sería la S y la R. Exacto. Ya le digo cómo cuesta visualizar esas cosas con mi pobre No, sí, es cerebrito. que como que aquí tenemos que ir tomando supuestos y construcciones auxiliares para ir ayudándonos a entender la situación. Y gracias por la paciencia. No, no, no se preocupe, Carlos, no, no se preocupe y no se disculpe, que aquí la idea es que aprendamos. Oye, Gracias. muy bien. Bueno, quiero comentarlos que ahorita vamos a hacernos en grupos de 3. Vamos a ver cuántos estamos. Estamos 8, hace falta una persona. ¿Quién me hace falta? Vamos a ver. Moisés, Carlos, me hace falta Sergio. Sergio no está presente. ¿Alguien sabe por qué no está presente? Sergio dijo que tuvo un contratiempo y que no pudo llegar a la casa para estar en clase, dijo. Muy bien, bueno. Bueno, entonces nos vamos a trabajar en los grupos que están aquí presentes. Por favor, siempre vamos a señalar que en la asistencia que no estuvo Sergio el día de hoy, por favor. Vamos a hacer 3 grupos y van a ser aleatorios. En el primer grupo va a estar Andrea, Luis Medrano y Moisés. Yo quiero que entre ustedes 3 hagan un teorema. En el otro va a estar Ana y José, que ustedes van a probar por prueba indirecta un teorema. Y Carlos con Manuel. Ahora miren, pues, esto va a estar sorteado para que así nadie diga, "Ah, a mí me tocó una más difícil que a otro". Entonces, vamos a sortear. Entonces, la primera sería esta. La segunda sería esta. Y la tercera sería esta. Entonces, vamos a hacer sorteo. Vamos a poner a Excel que nos ayude a sortearlo. Entonces, le vamos a poner el nombre a los 3. Vamos a poner teorema 1, teorema 2 y teorema 3. Entonces aquí lo vamos a poner aleatorio igual aleatorio punto entre y vamos a colocar de 1 hasta 3. Estar Entonces, compartiendo su pantalla, ¿no? sí, estoy compartiendo, ¿no se mira? No está No, no. compartiendo. Ah, va. Entonces, lo que vamos a hacer es, hasta que queden diferentes los 3, vamos a asignar. Recuérdense, el grupo 1 es Andrea, Luis y Moisés. Apúntenlo ahí porque después lo van a exponer. Grupo 2, Ana y José. Grupo 3, Carlos y Manuel. Entonces, hasta que queden los 3 distintos, es que vamos a tomarlo. Vamos a ver aquí. Quedó lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver. No cambió esto. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Quedaron, bueno, quedaron así los 3. Teorema 1, teorema 2 y teorema 3. Cada uno le tocó. Entonces, el grupo 1, que es Andrea, Luis y Moisés, van a ser el primero. El segundo, Ana y José.
Y el tercero, Carlos y Manuel. ¿Estamos claros con la regla del juego? Sí, sí. Bueno, entonces nos vamos a grupos. Voy a darles ahorita el chance para que puedan compartir. Permítanme un momentito. Ahí está. Y pues vamos a hacer por prueba indirecta estos 3 teoremas. Ustedes pueden unirse, Luis, Moisés y Ana. También puede unirse ya a su grupo. Manuel también para ir a trabajar. Solo hace falta Moisés. Ah, y estamos.
Licenciado, perdone. Dígame. No sé si podría regresar a las páginas anteriores de los ejemplos, perdone la molestia. Usted me dice dónde, en qué páginas, para detenerme. Ahí, Ahí me permite un momento. bye. ¿Está bien la otra? ¿Anterior? Sí, por favor. ¿Esta? Los otros ejemplos. Ah, ya, muy bien. ¿Esta? Sí. Creo que ahí tomé en las otras. Sí, ahí estamos bien, licenciado, muy amable. Bye, está bien.
Buena tarde, ¿cómo vamos? Buenas tardes, licenciado. Aquí construyendo Ah, las muy bien. afirmaciones y suposiciones. Sí van a necesitar más tiempito, ¿verdad? Sí, por favor. Vaya, está bien. Gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo vamos? Buenas tardes, Lick. Pues vamos, bueno, yo voy por la número 3 de la tablita. Creo que vamos igual con el compañero, porque estamos comparando los Ah, ya. procesos. Ajá, Miren, ¿saben qué vamos a hacer entonces? Por tiempo, considero que lo vamos a exponer al inicio de mañana, ¿les parece? está bien, licenciado. Ok, Vaya. está bien. Solo voy a avisar en los demás grupos y después nos desconectamos para poder terminar. Oye, ¿Usted va a Muy cerrar la bien. sesión? Perdone. ¿necesita el tiempo? No, no, no. Solo era para saber el tiempo que nos tenemos que mantener conectados. Ah, bueno, sí, pues, si gustan pueden salir ya y para quedar entre ustedes en comparar resultados para exponerlo mañana. Está bien, gracias. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo Ajá, Ya nos mandaron para aquí, sí, este sí, cabal. punto, este y aquí. cómo Ah, ok, van? ok, wait. Aquí, Pues, jugando. lo Ah, muy bien. de construir. Aquí tratando de Esos dos verlo. ángulos, Ah, Ah, ok, esos ok, perfecto. está bien. ángulos, Miren, les quiero estos ángulos, comentar que para que puedan terminar todo esto a tiempo, si gustan pueden desconectarse y mañana lo presentan a primera hora, ¿les parece? ¿está Ah, ok, bien? está bien, está bien. Va, está bien. Bueno, está bien, entonces. Solo voy a avisar al otro grupo. Bueno, bueno, Licenciado, entonces está. disculpen, Sí, sí, sí. usted no tiene zonas. Es que estoy Fíjese que, asustadísimo. fíjese que sí los tengo. Lo que pasa de que ahorita, por ejemplo, ya tengo los del segundo parcial. Entonces ahorita voy a empezar a subir las notas del segundo parcial. Entonces, la mayoría de tareas las he ido apuntando en ¿cómo se llama? Pero en una nota percentílica, en Classroom. Entonces, yo digo que al terminar, eh, para que cada quien sepa su zona, al terminar las actividades del día jueves, subiría los resultados ya reales. Sin embargo, pues quiero señalar que sí hice algunas modificaciones con respecto a lo del programa. Les voy a decir cuáles son las modificaciones que hice, porque los parciales siguen siendo lo mismo en el punteo de, la, Ujú. de las actividades. Ahora, en el caso vamos a ver, por aquí está la zona. Ahora, en el caso de hay unas comprobaciones que íbamos a tener acerca de las geometrías no euclidianas, que tiene un valor de 5 puntos, y las dos pruebas de manejo de GeoGebra, que son otros 5 puntos cada uno. Entonces los pasé por las actividades que ustedes están haciendo. O sea que todas las actividades que ustedes están haciendo tienen un valor de 15 puntos. O sea, las que voy calificando de las tareas prácticamente. Entonces ahí son 15 Ya. puntos, son 12 puntos de cada parcial, 4 puntos de la comprobación de la regla de compás, que ya la califiqué. Ahora, en el caso de las lecturas de manantial, eran 4 puntos cada uno.
y 2 puntos de la comprobación de la película de Ágora para llegar a los 70, para que así ustedes lo sepan. Ok, gracias. O sea que la tarea completa, las tareas, dijo que 15 puntos por todo, ¿verdad? Exacto, así es. Así Ah, es. ok. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, entonces voy a ir con el Mm, grupo 1 y les voy a informar y el día de mañana pasarían a exponerlo. Oye, Muy bien, gracias. Gracias. ¿Me pasas lo que tenés al chat, Manuel? Sí, sí, yo te lo mando a tu WhatsApp ahorita. Ok, gracias, pues entonces sí. El resultado. solo Ok. les comento que vamos a dejar entonces para que lo presenten el día de mañana. Y si gustan, pues pueden desconectarse para trabajar ustedes dos y se va a presentar mañana a primera hora. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, licenciado. Gracias. Va, Perdón. está bien. Entonces ahorita voy a cerrar sesión para que así eh, todos sepan. Y ya les avisé a todos precisamente. Entonces así ustedes ya puedan trabajar y ¿cómo se llama? Porque ya les va a tocar el siguiente curso. Les deseo feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias.